Muy buenas tardes, noches, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante y es sobre los testigos de Jehová, obviamente, y sobre los expulsados, ¿vale? ¿Qué pensáis vosotros sobre ese tema? En minutos comenzamos. El tema es los expulsados de la congregación. En breves minutos comenzamos. Bendiciones a todos los que se están uniendo. Hola, hola, muy buenas tardes, noches, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde, noche, vamos a hablar sobre los expulsados de la congregación, los testigos de Jehová, ¿vale? Y este punto es muy interesante. Vamos a ver algunos testimonios, vamos a ver lo que ellos enseñan, los videos que ellos promueven. ¿Para qué? Para que sea válida esta práctica. Pero yo quiero que meditéis en una cosa, ¿vale? Ustedes, ¿qué es lo que piensan? Si realmente ustedes repudiarían a su padre, repudiarían a su madre, repudiarían a su hijo, nada menos por la orden de su religión. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Les dejo esto como una pregunta, ¿vale? Pero de todas maneras vamos a oír algo. Estuve viendo sus publicaciones un poquito, no tuve mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, como siempre digo yo, ¿no? La palabra de Dios se explica sola. Y vamos a analizar sus propios videos, ¿vale? Y ahí está la cuestión. Deme un minutito, voy a poner esto. Un minuto, por favor. Que ya empezamos. Y ya empezamos. Vale. Oye, no. Ahora. A ver. Bueno, hermanos, a ver, empezamos. Voy a grabar un video y quiero que no lo puedo mostrar, ¿vale? Pero sí lo vamos a poder escuchar juntos y quiero que lo veamos, ¿vale? El video que trata es, primeramente, dice, apoyemos lealmente la justicia de Jehová, ¿vale? Quiero que escuchemos con detenimiento a ver qué es lo que... Me siento tan contenta de estar con mi familia y mis amigos, estar con los hermanos de la congregación. Para mí es estar en el mejor lugar del mundo. Mis hijos y yo somos muy felices ahora, pero no siempre ha sido así. Mis padres eran misioneros cuando mi mamá se quedó embarazada de mí. Mamá y papá eran muy entusiastas y todo el mundo daba por hecho que yo seguiría sus No sé si pasos. se escucha bien. Y durante un tiempo lo hice. Era la niña perfecta que siempre escogían de ejemplo. No sé si podéis escuchar mejor, ¿vale? Pero a ver, voy a tratar de arreglar el sonido. ¿Vale? Esperen un minutito, por favor. Esto es un directo y siempre pasa fallas. Vale, a ver, vamos a poner aquí el sonido.
si todo el mundo estuviera observándome y no pudiera... Me siento tan contenta de estar con mi familia y mis amigos. Estar con los hermanos de la congregación, para mí, es estar en el mejor lugar del mundo. Mis hijos y yo somos muy felices ahora. Pero no siempre ha sido así. Mis padres... Aquí muestran a una chica, ¿no? Una jovencita, en la cual dice que ella se sentía muy feliz en la congregación, ¿no? Como en ningún lado del mundo, ¿vale? Y esto es, digamos, obviamente esto es marketing, porque no todo es color de rosas, ¿vale? Ya que hace tiempo atrás hemos visto, ¿no? Y hemos escuchado un testimonio real de una persona que ha estado desde niña, ¿no? En este lugar. Pero el video es muy subjetivo, ¿no? Es la felicidad, es como si fuese el paraíso en la tierra, ¿vale? Y seguimos. Mis padres eran misioneros cuando mi mamá se quedó embarazada de mí. Mamá y papá eran muy entusiastas y todo el mundo daba por hecho que yo seguiría sus pasos. Y durante un tiempo lo hice. Era la niña perfecta que siempre escogían de ejemplo. Claro, ser el centro de atención aumentó la confianza en mí misma, pero también fue una gran presión. Era como si todo el mundo estuviera observándome y no pudiera cometer ningún error. Aquí se ve esta niña, ¿no? Se ve esta niña que, que se está bautizando y luego se ve ya un poco más mayor que está ya exponiendo la palabra en el salón del reino, ¿no? Obviamente sus padres eran testigos y ella en cierta manera siempre era un ejemplo y tenía un privilegio dentro de la congregación, ¿vale? Y esto es muy interesante hablando de los privilegios. ¿Por qué? Porque cuanto más nivel, más alto estás, ¿vale? Entonces tú tienes privilegios. Y esto, privilegios para todo, ¿vale? Por ejemplo, hay gente mayor, ¿no? Que pueden escoger esposas, jóvenes y demás, ¿vale? Porque ahí se mueven cosas que son un poco turbias. Pero bueno, seguiremos con el relato de esto, ¿vale? Cuando era adolescente, empecé a sentirme dividida. Me gustaba la verdad, pero a la misma vez me sentía oprimida. No hablé con nadie sobre mis sentimientos. Fingía que todo iba bien, pero hacía las cosas por pura rutina. Envidiaba a los jóvenes que no tenían que vivir bajo tantas restricciones. Si alguno llegaba a conocer la verdad más adelante, de todos modos ya habría probado lo mejor de ambos mundos. Y esto es muy subjetivo, ¿no? Se ve esta niña que está supuestamente sufriendo, ¿no? Y ve a la gente, a la sociedad, el libertinaje, ¿no? Que bueno, ella dice, bueno, algún día esta gente conocerá la verdad, ¿vale? Y esta es una manera, ¿no? de prácticamente de manipular, ¿vale? Manipular la cabeza, el cerebro de las personas, ya que el centro de atención, el centro de vida, ¿vale? Obviamente solamente es la White Tower, es la congregación, ¿vale? Es una segregación social, ¿vale? ¿Por qué? Porque la organización dice de que toda esta gente no se tiene que relacionar con nadie, excepto con su misma congregación, ¿vale? Entonces aquí muestra, ¿no? Los jóvenes normales, la sociedad donde vivimos, ¿vale? Y la chica entre la luz y las tinieblas, ¿vale? Dudando. Bueno, una manera de subjetiva de lavar los cocos. Bueno, seguimos. Pensaba que quizá las cosas mejorarían cuando terminara los estudios. Pero entonces, en mi nuevo empleo, conocí a Eric. Él me entendía de verdad. Me hacía sentir tan especial. Y me enamoré.
sentía libre. Por primera vez en mi vida, podía hacer lo que quisiera. Muy sutil, ¿no? En el video se ve la chica, conoce el novio, ¿no? Y dice, ¿no? Que podía hacer lo que ella quiera. Esta es una manera muy subjetiva de hacer que las personas, ¿vale? Estén sujetas a esta organización, ¿no? Y el hacer lo que quieras es estar en contra de las leyes del Jehová, ¿vale? Pero vemos aquí, es algo cotidiano de una joven que se enamora de un chico, ¿vale? Ya está. Pero vamos, seguiremos viendo. Pero yo creo que ustedes vayan, ¿no? Escuchando cómo es la manera sutil de que ellos utilizan esto, ¿vale? Hoy. Hacer lo que quisiera. Poco tiempo después, nuestra relación empezó a ser más íntima. Al principio me sentía culpable, pero con el tiempo parecía que eso es lo normal entre dos personas que se aman. Y yo estaba dispuesta a renunciar a todo por él. A todo. Al mirar atrás, reconozco que mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Pero como yo no odiaba lo malo, no veía que mis decisiones fueran incorrectas. Con el tiempo, eso me llevó a hacer cosas de las que luego me arrepentí. Terminé expulsada de la congregación. Sonia Erickson ha sido expulsada. Mi familia se sintió destrozada. Para continuar con nuestro programa, recordemos lo que analizamos la semana pasada. Más adelante, mi papá me explicó que no podía seguir viviendo con ellos porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Me dijo... Vale. Bueno, a ver, aquí hay algo también, algo para analizar, ¿vale? Es obviamente esa chica, ¿vale? Tuvo relaciones con este chico, ¿vale? Obviamente yo no estoy aprobando esa situación, ¿vale? Ya que el sexo, obviamente dentro del contexto de la Biblia, el sexo es muy importante, ¿vale? El sexo tiene que ser dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque bueno, antes de decir esto, en la Biblia hay mandamientos y hay principios, ¿no? Y uno de los mandamientos dice, ¿no? Que el hombre dejare a su padre y a su madre y se uniese a su mujer, ¿vale? ¿No? Y seréis una sola carne. Esta unidad, ¿vale? Esta unión no solamente es sexual, ¿no? No solamente es un intercambio de fluidos, ¿vale? Sino es una unión espiritual. Esas dos personas obviamente se hacen una, ¿no? Por eso que el Señor, nuestro Dios, nos recomienda, ¿no? Que el sexo obviamente tiene que ser dentro del entorno de matrimonio, ¿no? Es eso. Ahí, digamos, es evidentemente que esta chica estaría en fornicación, ¿vale? Pero una cosa es la fornicación y otra cosa lo que ellos hacen ahora, ¿no? Y vemos claramente que esta chica fue avergonzada, ¿vale? Fue avergonzada delante de toda la congregación. Desde ahí, ya que a esta adolescente y a muchas personas que van atravesando ciertas situaciones, los avergüenzan delante de la congregación. ¿Para qué? Para que el segundo paso es la segregación social. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona va a estar aislada de la congregación e inclusive de su propia familia. Aquí ya estamos yendo a situaciones psicológicas pero muy devastadoras, ¿vale? Y sigamos viendo el videíto este. Y vemos aquí los padres, ¿no? Que los padres prácticamente le echan a la calle a su hija, ¿no? Y le dicen que ella no puede vivir bajo el mismo techo.
Dijo que yo era una influencia negativa para mis hermanos menores. Pues me voy de esta casa. Estaba decidida a hacer lo que quisiera. El día que me fui de casa, solo... Nuevamente, ¿no? Hacer lo que yo quisiera, ¿vale? Ellos siempre quieren hacer hincapié que las personas que se salen de la organización están haciendo su voluntad y no están haciendo la voluntad de Jehová. Y esto es muy, muy, muy específico y muy puntual que ellos van dando, ¿no? Pinchando, para que las personas ahí crean que ellos sí están en la voluntad de Jehová y la persona en la cual salió por X motivo, aquí solamente es un ejemplo de que esta chica tuvo relaciones con el novio, pero hay otros casos de que ha habido abusos, ¿vale? De las personas que están en el alto nivel hacia los propios niños, ¿vale? Y es por eso que obviamente ahí se han salido. Pero eso no lo cuentan. Y esas personas son también expulsadas y repudiadas. Pero ahí, bueno, seguimos. Solo pensaba en Eric. No me importó el dolor que estaba causando a mis padres. No pensé en la tristeza y la decepción que les causé. Los culpaba a ellos de mi situación. Hasta culpé a Jehová. A pesar de todo lo que había hecho, mi familia me extrañaba mucho. ¿Qué les ayudó a permanecer leales a Jehová todos esos años que estuve fuera de la congregación? El ejemplo bíblico de Aarón. Jehová directamente dio muerte a 2 de los hijos de Aarón. En esa ocasión, les ordenó a él y a su familia que no expresaran tristeza, para que toda la nación viera que estaban de acuerdo con esa decisión divina. Esto es muy interesante, ¿vale? Y toman textos, ¿vale? Perdón. Toman textos del Antiguo Testamento, ¿vale? Para justificar lo que ellos practican y hacen. Y ese se llama la segregación social. E incluso, ¿vale? Ayer tocamos el tema de las transfusiones de sangre. E incluso hay padres que dejan morir a sus hijos y hay hijos que dejan morir a sus propios padres. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos están haciendo la voluntad de Jehová. Pero yo creo que... Y vamos a ver otro video, ¿vale? Este es más corto. Y luego vamos a hacernos preguntas y vamos a ver lo que... Sabían que tenían que si ser... realmente la Escritura, la palabra de Dios, enseña estas cosas, ¿vale? Traté de comunicarme con ellos. Sabían que tenían que ser leales como lo fue. Sabían que tenían que ser leales como lo fue Aarón. Ellos me querían y deseaban que yo volviera a Jehová. Traté de comunicarme con ellos. Quería hablar con ellos y oír su voz. Extrañaba estar en familia. Ellos también pensaban en acercarse a mí, pero sabían bien que si hubieran tenido contacto conmigo, aunque fuera solo un poco para saber cómo estaba, esa pequeña dosis me habría bastado. Me habría hecho creer que no necesitaba volver a acercarme a Jehová. Aquí, ¿no? En el video se ve, ¿no? A la niña, a la hija, ¿vale? Totalmente devastada, ¿no? Sola, llamando a los padres, ¿no? Y se le ve al padre, ¿no? Leyendo la publicación, su librito de la Watchtower, y a la mujer fregando los platos, ¿no? Y en cuanto ve el teléfono, ¿no? La madre medio que si quería, no quería, pero en síntesis dicen, bueno,
no lo cogen el teléfono y ya está. Ahora la pregunta es, a ver, no sé si vosotros sois padres, ¿vale? Yo sí soy padre. Y por la única cosa que Dios me va a demandar a mí, ¿vale? Es mi familia, es mi esposa, es mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho con ellos? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a los hombres que seamos nosotros representantes espirituales de nuestra familia, ¿no? Cabeza de hogar. No olvidemos que en el principio, ¿vale? Cuando pecaron Adán y Eva, al que llamó no fue a Eva. Dios no llamó a Eva, sino llamó llamó a Adán, ¿vale? Y esto es obviamente una buena enseñanza, ¿vale? Un buen principio. Y Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros, los padres. Y por eso que a los esposos la Biblia nos dice que amemos a nuestras esposas, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Que amemos a la esposa como si se tratase de nuestros propios cuerpos, ¿no? Que amemos a la esposa, ¿no? Y no la tratemos con aspereza, ¿no? Y uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos que están específicos ahí, ¿no? Pero vemos aquí que en estos videos y en lo que ellos practican, todo es menos el amor, ¿vale? La palabra de Dios dice que no hay un solo justo. Nadie que haga lo bueno. Nadie. Todos somos pecadores. El hombre siempre va a medir los pecados a su conveniencia, ¿vale? Pero no olvidemos cuando le trajeron a la mujer adúltera a Jesús, ¿vale? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Dice que se fueron desde el más viejo hasta el más joven, ¿vale? No obstante, una cosa es la congregación, ¿vale? Y otra cosa es la familia. Lo primero que Dios ha instituido es la familia, no la congregación, ¿vale? Ahí estamos, una familia lo componen los padres, padre, madre, y luego vendría a ser los hijos. Y a los hijos, a los padres le decimos que no hagamos enfadar a nuestros hijos. Y a los hijos dice que respeten a los padres, que honren a sus padres. La pregunta es de que toda esta gente, estos hombres, estas familias, ¿vale? Destruidas por esta organización de Satanás, la pregunta es, ¿cómo son capaces de excluir, de repudiar a su propio hijo? ¿Dónde está el amor de Dios? Vale, es aceptable si ellos tienen sus normas, reglas en su congregación, ¿vale? Y luego ya vamos a examinar por qué se debe esto. Pero vuelvo a decir, una cosa es su congregación y otra cosa es la familia. Y aquí hemos visto un ejemplo de una chica, de una hija. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo que es más duro y ese es el último video que ellos han sacado el 2023, ¿vale? A ver si lo encuentro. Un momentito, por favor. Un momentito. Y este es el último video del 2023 en el cual mostraron en su congregación. Lo estoy buscando, un momentito, por favor. Vale. Uh-oh. Espera, sonido fallado, está fallando el sonido, no sé por qué.
Este video se presenta. Vale. Este video se presentará el sábado y habla sobre, correcto, el trato con familia expulsada. Mom's disfellowshipping still feels so raw. Bueno, se ve una hija, ¿vale? Que su madre anciana le está llamando, ¿vale? Mom's disfellowshipping still feels so raw. Dice que la expulsión de su madre, que la expulsión de su madre, ¿vale? Le sentó muy mal. Elsa, Y la madre le llama, ¿vale? Y ella no le contesta, pero la madre deja un mensaje en la cual le ruega a su hija y le dice, mamá, Elsa, por favor, contesta, ¿no? Su madre, Elsa, por favor, contesta. Es una súplica de una madre a su hija. please speak up. I miss you so much. Y le dices, la madre, te extraño muchísimo. I just want to hear your voice. Y le dice la madre, solo quiero escuchar tu voz. Y la sinvergüenza, mala hija, lo cuelga. It's such a struggle. Dice, es muy difícil. I miss her. La extraño. She taught me the truth, Me enseñó la verdad. gave me a stable life. Me dio una nueva vida. Una buena vida, perdón. She was my closest friend. Era mi más cercana amiga. What's the harm in just calling once in a ¿Qué daño hay while en simple? to chat? Perdón. Vemos aquí, ¿vale? Que es un caso totalmente diferente al primero, ¿vale? La otra chica, evidentemente, ha tenido su novio, ha tenido relaciones sexuales, pero vemos aquí una madre anciana, ¿no? Que le ha dado la mejor vida a su hija, ¿vale? Le ha dado lo mejor, ¿vale? Y vemos que su hija, no, está totalmente cegada por su religión de Satanás, ¿vale? What's the harm in just Dice, calling ¿qué once in a daño hay while en simplemente llamar to chat? para platicar? Maybe I can even help her. Dice, ¿qué daño? O sea, ¿qué daño yo haría, ¿no? Poder contestar a mi madre, ¿no? E inclusive poder ayudarla, ¿vale? No olvidemos que ese testimonio que de una persona, nosotros, mira, al fin y al cabo, dijo una gran verdad esta persona que dio su testimonio, que nosotros estas cosas lo conocemos exteriormente, ¿vale? Pero es otra cosa de una persona que lo vive realmente, ¿no? Dentro de la congregación. Y esta mujer, ¿vale? Aparte de sufrir abusos desde los 7 hasta los 11 años por los ancianos de la congregación, ¿vale? Se salió porque no estaba de acuerdo. Ella no cometió ningún pecado. Ella se salió de esa organización. Obviamente por todo lo que esta pobre mujer había pasado. Pero ahí entra en escena la madre de esta persona, en la cual la madre estaba prohibida de hablarle. Y lo más lamentable, ¿no? Que la señora cuenta, que contó su testimonio aquí en el TikTok, que viven cerca, pero que son más de 3 años o 4 años que no hay ninguna comunicación con ella. Y esa señora es mayor, ¿vale? Pero vemos aquí también, justamente en el video de 2023, donde enseñan un caso muy parecido, ¿no? Pero la pregunta, ¿qué ha hecho esta mujer anciana? ¿Qué pecado podía haber hecho para que realmente le saquen de la congregación? ¿Vale? Y eso me da igual, ¿no? Si le sacan, muy bien, gloria a Dios. Pero,
¿qué pecado tan grande puede haber cometido esta mujer para que su propia hija la rechace? Porque esto es un rechazo. Vamos, seguimos. Incluso aquí cuenta, ¿no?, que la mujer le ha dado una buena vida. No ha sido una mala madre. Más bien todo lo contrario. Y sigo. To come back to Jehovah. Abel was essentially a spiritual orphan, but Vale. Ese es el caso, ¿vale? Ahora voy a ver el último caso y lo vamos a hablar. Pero yo quiero que vosotros, creo que reflexionen, ¿vale? Quiero que se hagan esa idea de qué es lo que vosotros haríais. Social que hace los Este testigos video de se Jehová presentará el sábado esta y noche habla a las sobre 22 correcto horas el española. trato. Moms, this fellowshipping still feels so wrong. Perdón. ¿Dónde está el video? Este video Empeoró. Yo sabía lo que... Ya, pero luego pensaba, ¿cómo está? con el hijo que ha sido expulsado. Just want to hear your voice. Ahora vemos otro caso, ¿no? De una madre que su hijo ha sido expulsado, ¿vale? Dramatización se enseña a los testigos el por qué deben dejar de asociarse con el hijo que ha sido expulsado. Dejó a Jehová, pero estaba más decepcionada de mí misma. Sentía que le habíamos fallado de algún modo. A veces pensaba, ¿cómo estará? ¿Le irá bien? Vemos a una madre, ¿no?, que está entrando a la habitación del hijo y está preguntándose, ¿no?, cómo estará su hijo, si le irá bien, qué estará haciendo. Yo pienso que una madre es así, ¿no? Al fin y al cabo ha dado la vida a ese hijo. Y se ve esta mujer viendo las fotos, ¿no? La foto del hijo, ¿no? Prácticamente, imagínense lo que tienen que sufrir esta gente. Padres, madres, hijos, lo que tienen que sufrir, nada menos por una congregación, por una organización de Satanás, ¿vale? Y lo digo alto, esto no es cristiano, esto no es amor de Jehová, esto es todo lo contrario. Y no hay ninguna justificación para que los padres repudien a sus propios hijos. No hay ninguna, ¿vale?, que los hijos repudien a sus padres. No hay ninguna excusa que un padre deje morir a su propio hijo. O un hijo a sus padres. No lo hay. Ya, pero luego la situación empeoró. Yo sabía lo que la Biblia dice sobre dejar de mezclarse en la compañía de cualquiera que no cumpla con las normas cristianas. No hay ninguna norma que prohíba, ¿vale?, que un hijo atienda a sus padres. No hay ninguna norma. Porque hay un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre. Y el honrar es querer, el honrar es respetar, el honrar es cuidarlos, como cuando esos padres nos cuidaron a nosotros cuando éramos bebés. ¿Vale? Lo que aquí en este video está enseñando y está diciendo es totalmente una gran mentira. Y dice valores cristianos. Estos no son los valores cristianos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de morir,
dejó encargado que se preocupen de su madre. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dio el ejemplo hasta el último día y dijo, cuiden a mi madre. Pero vemos que esta organización hace todo lo contrario. Es destruir esos valores cristianos, de ir en contra de los mandamientos de Yahvé, ir en contra de los mandamientos cristianos, ir en contra de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Significa el mandato: honra a tu padre y a tu madre. Escuchen esto. Esto es muy interesante y lo va a simplificar todo. Por un lado estamos viendo lo que es la secta esta de Satanás y ahora veremos lo que realmente la Biblia nos enseña. La respuesta que da la Biblia. En la Biblia aparece a menudo el mandato: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4 y Efesios 6:2 y 3. Para obedecerlo, tenemos que hacer lo siguiente. 1. Valorarlos. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Y dice, honrar es agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Y vemos, ¿no?, en el video de ellos a una hija que decía que su madre ha sido una madre ejemplar, que le ha dado una vida ejemplar, que le ha dado todo, ¿vale? Pero aún así, por culpa de esta organización de Satanás, ha tenido que dejar de hablar a su propia madre. A esa madre que le dio la vida, a esa madre que le dio una buena vida, educación, etcétera, ¿vale? Es así. Esos hijos que hacen caso a esta organización de Satanás, sí están yendo en contra ¿de qué? De los mandamientos del Dios verdadero de la Biblia. demostramos que los valoramos teniendo en cuenta sus consejos. La Biblia dice que la hermosura de los hijos son sus padres, es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Proverbios 17:6. 2. Aceptar su autoridad. Los jóvenes, en especial, honran a sus padres al Dice aceptar la autoridad de quienes los manda la Biblia, de nuestros padres, ¿vale? Pero estos hijos de testigos de Jehová no aceptan la autoridad ni de Dios ni de sus padres. Lo que aceptan es la autoridad de esta organización de Satanás. respetar la autoridad que Dios les ha dado. Colosenses 3:20 les dice: Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. Esto, dice la Biblia, esto nos recomienda a los hijos que seamos obedientes, y esto sí agrada al Dios de la Biblia. En cambio, la organización dice todo lo contrario. Inclusive habiendo abusos a menores, los padres tienen que callar. ¿Por qué? Por temor a la organización. ¿Por qué temor a la organización? ¿Vale? Aquí está la manipulación. Porque sabemos que desde un principio la organización prohíbe que los testigos de Jehová tengan una relación social con cualquier otra persona que no sea de su congregación, de su organización. Los testigos, ¿vale?, de Jehová prohíben que los hijos vayan a las universidades a estudiar carreras, ¿vale? Y eso lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lo que más interesa después del Armagedón, ¿vale?, son los oficios, ¿no? De constructor, ¿no?, de electricista, plomero, etc. ¿Para qué? Porque ahora mismo todas las construcciones del reino, ¿vale?, no lo hacen
lo hacen los mismos testigos de Jehová. Esos hombres que tienen este oficio y ellos van construyendo, ¿vale?, el salón. No solo lo construyen, sino también lo pagan, ¿vale? No solo construyen, ¿vale? No se les paga, no se les da un sueldo. Aquí en España ni siquiera, aquí en España hay leyes. Cuando una persona tiene que trabajar, tiene que cotizar, ¿no? Tiene que pagar una cotización a la Seguridad Social. Pero estos no lo hacen tampoco eso, ¿vale? Se la pasan por el forro lo que vendría a ser las leyes, como siempre lo hacen. Entonces esa gente tonta trabaja gratis, ¿vale? Gratis. Encima tiene que pagar el salón que ellos mismos han construido con sus propias manos. Y luego ese salón termina en manos de la White Tower, porque ellos son los realmente dueños. Ahora, ¿por qué hay temor? Porque cuando una persona se sale de la organización, ¿vale? Dice, mira, yo no quiero estar aquí, yo me voy, ¿vale? Y se va. Se sale de la organización, entonces hasta su propia familia deja de hablar. Y esto es por orden del cuerpo gobernante de la Watchtower. Por eso hay un miedo, un terror en salirse de esta organización de Satanás. Hay mucha gente que está ahí obligada porque saben que si ellos se salen van a ser expulsados y van a ser repudiados. Y los van a catalogar de apóstatas. Y sus propias familias van a hacer que no les hablen e incluso si son hijos les echen de su propia casa. O sea, ¿a qué está llegando la organización? Todo esto obviamente sabemos, pero estamos viendo aquí, ¿no? Gracias a Dios tenemos nosotros los cristianos la Biblia y nos da ciertos parámetros, ¿no?, de conducta. Incluso tenemos un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre. Y hay un mandamiento que es sobre todo mandamiento y es el amor. Jesús nos ha dado amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Y cuánto más voy a amar a mi padre? ¿Cuánto más voy a amar a mi madre? ¿Cuánto más voy a amar a mis hijos? ¿Vale? Pero vemos en esta secta de Satanás la deshumanización, ¿vale? Ellos son robots. Ellos se les instruye con libros ya escritos. Solo tienen que memorizar. Les lavan tanto el cerebro que esta gente ya son deshumanos, ¿vale? Porque no les importa ni siquiera su propia familia. Un hijo no le importa ni su padre, ni su madre, ni sus propios hijos. ¿A qué lugar, a qué están llegando las personas cuando son atrapadas por una secta? Esto es sectario, ¿vale? Y seguimos con lo que dice. Sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. El propio Jesús obedeció con gusto a sus padres cuando era jovencito. 3. Tratarlos con respeto. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y en cómo lo decimos. Es verdad que, en ocasiones, algunos padres no se comportan como es debido y quizás a sus hijos les cueste respetarlos. Aún en esas circunstancias, los hijos pueden mostrarles honra si evitan hablarles o tratarlos irrespetuosamente. La Biblia dice... Mira cómo va explicando, ¿no?, lo que realmente vendría a ser los valores morales cristianos, ¿vale? Y cómo se ve en los videos, ¿vale? En los videos se ve a esa mujer, a esa hija, ¿vale?, que le está llamando a su madre anciana, porque se ve ¿no?, la llamada de ella, una anciana, y que la pobre anciana le va rogando, hija, por favor, contéstame, solo quiero escuchar tu voz, ¿vale? Y esta hija incluso dice, ¿no?, dice ella misma, dice, mi madre ha sido ejemplar, mi madre me ha dado de todo, o sea, ha sido una excelente madre, pero no le da la gana de contestarle el teléfono. ¿Por qué? Porque supuestamente
Bueno, por la organización, porque la organización le prohíbe directamente. Y estamos viendo aquí este relato, ¿no?, que estamos escuchando ahora mismo, que incluso si yo no le contestase a mi madre o a mi padre, ya le estoy faltando el respeto. O sea, ahí no le estoy dando la honra que se merece. Porque yo como hijo, yo no soy quien para juzgar a mis padres. Nadie es perfecto. Y yo no estoy para juzgar, sino estoy para amarlos, ¿vale? Porque quien va a juzgar a ellos no voy a ser yo, sino quien va a juzgar a ellos va a ser Dios. Dice que si alguien habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa grave. 4. Cuidar de ellos. Al envejecer, puede que los padres necesiten nuestra ayuda. Los honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan lo que les haga falta. Por ejemplo, justo antes de morir, Jesús se encargó de que alguien cuidara de su madre. Y esto es la vida, ¿no? Dice aquí claramente, dice cuidar de los padres. Así como cuando nuestros padres, nosotros éramos niños, éramos bebés, como ellos se han sacrificado por nosotros, como hasta se desvelaban por nosotros, ¿vale? Y cómo yo voy a ser un desgraciado, ¿vale? De que cuando ellos se vean, perdón por la palabra, ¿vale? Porque esto me llega, ¿eh? Cuando ellos son ancianos, ¿cómo yo voy a los voy a dejar tirados a esos padres que un día han dado su vida por mí? Y nada menos por una mentira de Satanás, nada menos por una organización. Y se dicen, y se jactan de que es la religión verdadera. En absoluto. Jesucristo dijo, por sus frutos serán reconocidos. Y vemos lo que ellos expulsan a la gente, y vemos la segregación social en la cual esa pobre gente que sale de esta organización es sometido. Por eso un juez aquí en España, ¿vale?, ha determinado a esta organización como una secta destructiva. ¿Por qué destructiva? Porque las personas que salen de este lugar prácticamente las destruyen completamente, haciendo esa segregación social, separando a padres de sus hijos, a hijos de sus padres. Esto es duro y esto es una realidad. Yo no he visto en ninguna religión, ¿vale?, que hagan esto, excepto en esta religión. Y ahí hemos tocado el tema de la transfusión de sangre, ¿vale? Y vemos en el tema de la transfusión de sangre que padres dejan morir a sus hijos. Hijos dejan morir a sus padres. Y se agarran de tres textos, solamente de tres textos. Un texto que habla de Noé, ¿vale?, en la cual el Creador da ciertos parámetros, ¿vale? Pero el contexto, ayer lo vimos, el contexto es del pacto que Dios hace con Noé. Incluso le dice a Noé, ¿vale?, que llenen la tierra. Incluso le dice a Noé que todos los animales van a estar sometidos a ellos, que ellos pueden alimentarse. Pero dice, pero lo que sí deja en claro el Creador a Noé, que ningún hombre derrame la sangre de otro hombre, ¿vale? Porque en la sangre está la vida. Y ese mandamiento que le dio a Noé es plasmado en el mandamiento, en los 10 mandamientos, donde dice, no matarás. Y Jesús incluso ha ido más allá, porque dijo, el que tan solo odia a su hermano ya es un homicida.
vemos ese texto de Noé que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice esta organización de Satanás, pero ellos van, esa de transfusión también va relacionada con la expulsión, ¿vale? Luego, ¿vale? Toman un texto de Levítico en la cual habla evidentemente de la sangre, ¿vale? Pero el contexto de Levítico no es la transfusión, no es el comer la sangre, sino el contexto de Levítico es que esa sangre representaba el perdón del pueblo de Israel. Esa sangre era para expiación de los pecados del pueblo de Israel, ¿vale? No solo malinterpretan, ¿vale?, las escrituras, sino ellos enseñan cosas que no tienen nada que ver con lo que vendría a ser la palabra de Dios. Y lo más irónico que hemos visto desde ya 2 días sus publicaciones, que solamente yo me he abstenido en leer tal cual está ahí, y su misma publicación, sus mismos versículos que ellos dan, les contradice. Porque una vez que utilizan el Levítico 17 no sé cuánto, 14 creo que era, pero en cambio el 12 hablaba de lo que ahora mismo les estoy hablando, que era específicamente para el sacrificio, para el perdón de pecados de Israel. Pero no obstante, cuando nosotros vemos el Levítico, vemos el Éxodo, es la ley que Dios ha dado al pueblo de Israel y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces son 2 textos que ellos utilizan para el tema de la transfusión que no tienen nada que ver con lo que ellos enseñan, ¿vale? Ahora, y luego toman otro texto, ayer también lo vimos, el tema del concilio, el capítulo 15, si no me equivoco, de Hechos, donde por medio del Espíritu Santo prohíbe, ¿no? Prohíbe por fornicación, ¿no? Prohíbe el alimento a los ídolos y la sangre, ¿vale? Pero ¿bajo qué contexto la sangre? Pero vemos claramente desde el versículo 1, todo el capítulo se llama el Concilio de Jerusalén, en la cual había pleitos entre cristianos judíos y cristianos gentiles, ¿vale? Porque el comportamiento de los cristianos gentiles era ofensivo a los cristianos judíos, y los cristianos judíos querían que los gentiles, ¿vale?, se circunciden, ¿vale? Estaban imponiendo ciertas leyes a ellos para que ellos sean en cierta manera aceptados por los mismos judíos. Ahí intervienen los apóstoles, ¿vale? Y dicen, no, porque se van a circuncidar si esa es parte de la ley. Pero dio normas de conducta, ¿vale?, para todos, ¿no? Y más que todo hacia los gentiles. Pero cuando dice sangre, no es que ellos se bebían la sangre como si fuese una Coca-Cola, sino si ellos comían ciertos alimentos con sangre, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay la morcilla en España, ¿vale? La morcilla está hecho de sangre. Entonces, claro, eso era ofensivo para los judíos. ¿Ves? Entonces, y el capítulo 8 de Corintios, el apóstol Pablo habla de estos temas, de los ídolos, de los alimentos, que a mí no me hace mejor cristiano si como o no como, ¿vale? Pero si hace una cosa, pero si hay un débil en la fe, en la cual lo que yo voy a comer le va a ser tropiezo, ¿vale? Dice entonces Pablo, yo no voy a comer carne jamás. ¿Por qué? Porque sería piedra de tropiezo a esa persona. O sea, la Biblia no se contradice. La Biblia hay que analizarla de esta manera. Pero esto no tiene nada que ver con las tonterías que se inventan esta secta de Satanás de las transfusiones. En absoluto. No están violando ningún mandamiento al comerme yo una morcilla. Jesús dijo, todo lo que contamina al hombre no es lo que entra. Al fin y al cabo, lo que entra sale del cuerpo.
Lo que realmente contamina al hombre es lo que hay en el corazón, lo que sale por la boca. Pero vemos que la organización de Satanás, de los testigos no son testigos de Jehová, son testigos de Satanás, ¿vale? Ellos están invalidando no solo el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, sino estarán invalidando el mandamiento de no matarás. ¿Vale? Entonces vemos todo esto bajo ese contexto y ahora voy a volver a entrar a su página, pero me gustaría, ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Vale? Es muy importante vuestra opinión, a ver qué es lo que piensan. Si realmente están de acuerdo con lo que os estoy diciendo, o cuál fuese su punto de vista de ustedes. Fuese su punto de vista. ¿Vale? No sé, a ver qué me dicen. Mientras tanto, voy a poner algo de música y voy a buscar la página de ellos, ¿vale? Pero díganme por favor, ¿qué es lo que piensan? Bueno, ahora les voy a responder. A ver, esperen un momentito. Bueno, yo solamente me estoy limitando a hacerles escuchar el video, ¿vale? De la expulsión. No lo digo yo, lo dicen los mandamientos de Dios. ¿Vale? Así que... A ver, ¿qué más hay? A ver, voy a leer alguna cosa. Mentira. Mentira, falso, mentira. Usted es mentiroso. Vale, muy bien. Vale, a ver. Vale. Lo que me gusta, ¿sabe qué es? Me dice mentiroso, ¿vale? Entonces yo quisiera que suban y me digan ustedes en qué he mentido yo. Uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y si usted, testigo de Satanás, repudia a su padre, repudia a su madre, no le dirige la palabra, no recibe sus llamadas, ¿usted cree que está honrando a su padre y a su madre? Le pregunto, al que me ha escrito que soy un mentiroso, que estoy yo sacando de contexto todo. 2. La explicación de la sangre, lo voy a buscar, si quieres lo voy a buscar, ¿vale? Lo que hemos tocado ayer, voy a entrar a vuestra página y lo podemos mirar. Lo podemos mirar, por mí no hay ningún problema, ¿vale? Y a ver, espérenme un momentito, como esto de su página no lo sé utilizar, ¿vale? Muy bien. Un momentito, por favor, ¿vale? Si quieres vamos a hablar de las transfusiones también, pero solamente yo estoy haciendo una cosa, ¿eh? Yo estoy leyendo vuestras publicaciones. No me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? Vale, aquí lo encontré. Mira, a los que me están diciendo mentiroso manipulador. Esta es la página de ellos. No se ve, lo siento, no se ve, ¿vale? Esta es la página de la Watchtower. Y abre como pregunta, ¿dice la Biblia algo acerca de las transfusiones de sangre? ¿Vale? Vale. La respuesta que da la Biblia.
Solamente voy a leer, ¿vale? Su publicación. La Biblia prohíbe el consumo de sangre. No sé dónde, pero es igual. Por tanto, los cristianos no debemos comerla. Tampoco debemos aceptar transfusiones de sangre ni de alguno de sus componentes principales. Veamos los siguientes versículos. Vale. Aquí están dando por hecho que es prohibido consumir sangre y que es prohibido las transfusiones de sangre. Aquí lo están dando por hecho. Como si en Noé ya existían las transfusiones de sangre, ¿no? Algo estúpido, pero bueno, vamos a dar algo de validez. Y como texto de referencia utilizan a Génesis 9:4. Voy a pinchar ahí y voy a leer su versión. Génesis 9:4, según ellos, dice: lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Vale. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos irnos al contexto. El por qué Génesis 9:4 está diciendo esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y los testigos de Satanás siempre hacen lo mismo. ¿Vale? Ellos solamente agarran un versículo en el cual hacen doctrina. Pero si tú quieres agarrar todo el contexto, ellos se van a ir a otro versículo suelto y van a dar su propia interpretación. ¿Vale? Porque un testigo de Satanás no lee la Biblia. Un testigo de Satanás lee lo que la Watchtower le dice que lo lea. ¿Vale? Ahora, Génesis 9:4. Voy a ir a Génesis 9:4 en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? ¿Por qué Nueva Traducción Viviente? Porque sé que la Reina Valera odian a la Reina Valera, ¿vale? Entonces, para que no me acusen de que no estoy siendo honesto, me voy a otra versión. Génesis 9:4. Y vamos a ver lo que dice en esta versión. Dice: pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre, ¿vale? Yo creo que se entiende, que dice similar, pero dice aquí, es decir, que aún tenga sangre, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el contexto del 9:4? Aquí yo no puedo agarrar este versículo y decir que que Jehová prohíbe la sangre y las transfusiones, ¿vale? Porque ahí sería un mentiroso. Como no lo soy, me voy al contexto y en el versículo 1, ¿vale? Habla y voy a leer, dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. El contexto de este capítulo es que Dios confirma su pacto con Noé. Aquí nada que ver transfusiones, nada que ver lo que la Watchtower está diciendo. Así que, testiguito, tus acusaciones y aparte son infundadas. Y tú, testigo de Jehová, que me está diciendo mentiroso, estás también cayendo en otro mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio. Y ahora vamos a ver quién es el mentiroso, yo o vosotros. Vale, entonces hemos dicho que el contexto es sobre que Dios confirma un pacto con Noé, ¿vale? Y les da una orden y les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, ¿vale? Pero bueno, el versículo 4 ya hemos leído, pero el versículo 5 es interesante, en lo cual le da realmente el significado del versículo 4. Dice: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. ¡Wow! Ya está. Mira, yo, dice Jehová, ¿vale? Para ustedes, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra a otra persona. Luego dice, por eso en los mandamientos dice: no matarás, pero vosotros matáis a su propio padre, madre e hijos, ¿vale?
vosotros testigos de Jehová. Pero aquí dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que la quite la vida a otra persona. Así que, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. En el juicio de Dios, ahí van a tener su merecido. Secta de Satanás. Vale. Y dice, si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¡Ay! Pobres testiguitos, pobres testiguitos. Ese es el contexto. Aquí vemos claramente, yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia, no estoy haciendo ninguna interpretación privada, pero aquí claramente no tiene nada que ver con lo que ellos dicen sobre las transfusiones de sangre. Ahora veremos otro pasaje en la cual ellos utilizan como excusa, pero veremos la explicación de ellos acerca de lo que acabamos de leer. Van a ver que es totalmente, que no tiene nada que ver con la Biblia. Dice, después del diluvio, Dios le permitió a Noé y a su familia consumir carne animal. 1. Aquí no hablan del pacto que Dios hizo con Noé. Eso se lo pasan por ahí, ¿vale? Pero, y tampoco habla del mandamiento que le da a Noé, que cualquier hombre que mate a otra persona debe morir. Tampoco no lo dice, para que vean cómo es la secta esta mentirosa de Satanás. Y estos que me están escribiendo y acusando, mentirosos. Vale, dice la Watchtower. Dios le permitió a Noé y su familia consumir carne animal, pero con una salvedad. Solo carne con su alma, su sangre no debes comer. Y como todos los descendientes de Noé, nosotros también tenemos el deber de cumplir ese mandato. Para que veáis que no tiene nada que ver con la Biblia. Los testigos de Satanás, la organización, les da un librito, les da el versículo, les da su explicación y los tontos se la creen. Pero hemos visto el contexto de lo que realmente dice la Biblia y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su propia página está diciendo acerca de este versículo en concreto. Para que veáis que son tan deshonestos, tan mentirosos, tan manipuladores. Levítico 17:14, otro versículo en el cual los testigos se agarran para el tema de la sangre. Porque solo tienen 3, no tienen más. Pero ahora vamos a leer Levítico 17:14, en su versión de ellos. Levítico. Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo les diré a los israelitas, ¿a quiénes? A los israelitas, no coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Vale, ahora vámonos a la Biblia, a la versión de Levítico 17:14, ¿vale? Veremos qué es lo que dice la Biblia. Levítico 17:14, ¿dónde estás? Levítico 17:14. Muy bien. Dice, la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel, dice al pueblo de Israel, no a los testigos, al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Vale. Vuelvo a decir, este es un texto bonito, pero debemos ir al contexto para entender lo que realmente este versículo está diciendo. ¿Cuál es el contexto? ¿Vale? Si leemos desde el versículo 1, ¿vale? Y hacia adelante y todo, porque no quiero leer todo, ¿vale? El contexto es de qué.
Vale, aquí está. Vale, el contexto de todo esto se refiere, cuando dice sangre, se refiere a la expiación, ¿vale?, del pueblo de Israel. El perdón de los pecados del pueblo de Israel, en la cual, ¿vale?, Dios ha mandado que utilicen un cordero, derramen la sangre, porque la sangre representaba, ¿vale?, lo que vendría después, la sangre de Cristo, que por ese sacrificio, ¿vale?, era una sustitución, el cordero por los pecados del pueblo. Por eso Dios estaba dando estos mandamientos. Este es el contexto real de lo que está diciendo aquí. Es más que todo un contexto ceremonial, más que todo, y no un contexto de comida, ¿no? No, sino un contexto ceremonial. ¿Por qué? Porque claramente Juan el Bautista presentó a Jesús y dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros leemos desde el versículo 1 hacia adelante, vamos a ver lo que realmente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Vale? Por eso dice, entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El versículo 6, ¿vale? Incluso, versículo 5, mire, el propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Aseguren que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar, ¿no?, los animales al Señor como ofrenda de paz. Ese es el contexto. Y luego dice, entonces el sacerdote podrá salpicar, ¿qué? La sangre sobre el altar ¿de quién? Del Señor. A la entrada ¿de dónde? Del tabernáculo. ¿Vale? Y podrá quemar la grasa como un como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificio a ídolos que tienen forma de cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Está dando un contexto totalmente ceremonial y está dando la aplicación correcta de la sangre, ¿vale?, para la expiación del pueblo de Israel. Que luego vendría, ¿no?, el sacrificio de Jesús para la expiación de todos nosotros. ¿Vale? Vale, ya está. Yo creo que está claro, ¿no? Entonces veremos lo que dice la explicación mentirosa de la Watchtower. Dice, Levítico 17:14. No deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado. Para Dios la sangre representa alma o la vida, algo que le pertenece a Él, aunque esta ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel. Vemos aquí claramente que la única verdad que ellos dicen, ¿vale?, la única verdad que dicen que esa ley fue dada para ¿quién? Para el pueblo de Israel. Pero no explican la ley. Ellos lo asocian a la ley ceremonial del sacrificio de un animal por la expiación de los pecados de Israel. Ellos lo asocian con comer, como si fuese Dios está mandando qué debemos comer y qué no debemos comer. No tiene nada que ver lo que esta Watchtower está diciendo. No lo digo yo, sino claramente yo os he leído solamente 2 versículos, en la cual obviamente es lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Y dice, algo que pertenece a Él, aunque esta ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel. Nos muestra lo importante que es para Dios este asunto. ¿Qué asunto? ¿El comer? No. Lo más importante era el sacrificio, el valor de la sangre que representaba a la sangre de Cristo. Vale, así que segundo texto que ellos utilizan para la transfusión de sangre no tiene nada que ver con transfusión, ni comer, ni hostias. ¿Vale? Nada. Hechos 15:20 veremos en su
el último versículo en el cual dice, más bien hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. ¿Vale? Contexto, por los ídolos. De inmoralidad sexual, de animales estrangulados y de sangre. ¿Por qué animales estrangulados? ¿No? ¿Por qué? Cuando se estrangula a un animal, toda esa sangre, ¿vale? Esa sangre queda en el cuerpo. Y esa sangre que está en el cuerpo puede producir situaciones de salud que no van a ser beneficiosas para nadie. Por eso que generalmente cuando matan a un animal, lo primero que hacen es desangrar al animal. ¿Por qué? Porque si no se contaminaría toda la carne. ¿Vale? Vale, ya está. Pero veremos, ¿vale? Veremos lo que dice en la Biblia, Hechos 15:20, ¿vale? Hechos 15:20, vámonos a Hechos 15:20, Nuevo Testamento, Hechos 15:20. Aquí se está hablando de comida, 15:20, vale. Dice, versículo 1 es interesante, ¿vale? Versículo 1 hablamos del concilio de Jerusalén. Vosotros lo podéis buscar. Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Contexto, concilio de Jerusalén, problemas entre creyentes judíos y creyentes gentiles, ¿vale? Y vámonos al 20, que dice, al contrario, leeré el 19, ¿vale? Dice, y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Cuál obstáculo? La circuncisión. ¿Cuál obstáculo? La ley, ¿vale? Entonces, pero les da una recomendación. ¿Para qué? Para que haya paz entre los cristianos judíos y los cristianos creyentes, ¿vale? Y dice, al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Aquí está hablando específicamente de comer, ¿vale? De comer alimentos. ¿Por qué? Porque ellos, los gentiles en ese tiempo, comían lo que les daba la gana, ¿vale? Y eso para los judíos era ofensivo, porque sabemos cómo son los judíos. Aunque ya eran cristianos, pero tenían sus costumbres. Entonces ellos estaban exigiendo que se circunciden, ¿vale? Para ser salvos. ¿Para qué? Para que dejen de practicar lo que estaban haciendo, en cierta manera. Pero aquí dice, al contrario, debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Luego dice, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, ¿vale? Obviamente, cuando dice consumir sangre, no se refiere, bueno, aquí ya no tengo agua, que me voy a beber un vaso de sangre. No, en absoluto, ¿vale? En absoluto. Pero cuando leemos esto, y el apóstol Pablo nos da realmente más luz sobre justamente este pasaje. Aquí es evidentemente que habla de alimento, ídolos, habla de inmoralidad sexual, también habla de comer carne, animales estrangulados y de comer sangre, ¿vale? Pero ¿dónde la sangre? Dentro de ese cuerpo de ese animal estrangulado, ¿vale? Ahora, vamos a Corintios 8, primera de Corintios 8. Espera un momentito, por favor. Primera de Corintios 8. Y esto es muy interesante, ¿vale? Vale, dice primera de Corintios 8, habla sobre la comida sacrificada a los ídolos, ¿vale? ¿Cuál fue la primera recomendación que se les daba a los cristianos gentiles de esa época? No consumir alimentos, ¿no?, dedicados a los ídolos.
Y si vemos el contexto de todo el capítulo 8, ¿vale? Porque no sea muy largo, porque mi garganta ya me está molestando otra vez. Si vemos el contexto de todo el capítulo 8, yo quiero que vosotros lo leáis, ¿vale? Es de que Pablo está diciendo, ¿no? Que el comer a mí no me hace mejor cristiano, ni el no comer me hace peor o viceversa, ¿vale? Porque sé quién es mi Dios, ¿vale? Sé quién es mi Dios. Y luego habla aquí de la conciencia débil. Dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, ¿vale? Versículo 9. Ya, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? ¿Vale? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva. ¿Por qué? Porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Ves? ¿Ves que la escritura se explica sola? Entonces, bajo ese concepto, también los discípulos en el Concilio de Jerusalén estaban dando estas recomendaciones, ¿no? Que estos creyentes gentiles sepan comportarse. ¿Por qué? Porque iban a llegar a la gente, obviamente, personas de todos los lugares débiles también en la fe. Vemos claramente que el texto de Noé. Ay, se me fue la página de ellos. Vale. Vemos ahora veremos la explicación de ellos. Dice, Dios ha ordenado a los cristianos que se abstengan de la sangre, el mismo mandato que le dio Noé. Hemos visto que el mandato de Noé no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que ellos lo interpretan. Y aquí nuevamente están cayendo en el mismo error, en la misma manipulación. Por eso los testigos de Satanás, ¿vale? Ellos les tienen prohibido leer la Biblia. ¿Por qué? Porque su misma atalaya dice que el único canal para entender la Biblia es la Watchtower, ¿vale? Entonces, yo no puedo ir a la Biblia porque yo no voy a entender nada. Y es más, si solo voy a leer la Biblia, voy a terminar creyendo en las doctrinas apóstatas. ¿Cuáles doctrinas apóstatas? La Trinidad, ¿vale? Entonces dice, ¿no? Entonces, que dice que los cristianos que se abstengan de la sangre, dice, el mismo mandato le dio a Noé. Y la historia incluso dice, revela que los primeros cristianos rechazaban el consumo de sangre y que ni siquiera lo usaban para fines curativos. Yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que curaban con la sangre, ¿no? En absoluto. Pero esto es una manipulación, no solamente de los textos, sino es una mentira descarada. ¿Por qué? Porque los textos no hablan nada de lo que ellos dicen. Dice, ¿por qué Dios no debemos abstenernos de la sangre? Aquí está guay. Espérense. Por eso, mira, yo voy a hacer todo, cada día, 1 hora y media, una horita, voy a leer solamente su publicación y la vamos a comparar con lo que dice la Biblia, lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Dice, ¿por qué dice Dios que debemos abstenernos de la sangre? Nuevamente hacen la pregunta, ¿eh? Hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre. No obstante, la razón principal por la que Dios nos dice que debemos abstenernos de ella es porque esta representa algo sagrado para Él. Y cita Levítico 17:11. Pero voy a leer en la versión, ¿vale? En la versión que tengo. Levítico 17:11. Y se van a quedar de piedra, ¿vale?
17:11. Dice, Levítico 17:11, anótalo, testiguitos mentirosos, y mira cómo su organización de Satanás les miente y les miente, ¿vale? Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, le he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que le hace posible la purificación. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la aplicación de la sangre en Levítico? Es totalmente ceremonial. Representaba la sangre, vuelvo a decir, para el perdón de pecados del pueblo de Israel, ¿vale? Obviamente es la sombra de lo que vendría luego, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado, no de Israel, sino del mundo. Pero vemos que, claro, eso no te lo va a decir la Watchtower, porque aparte de que dicen mentiras descaradas, odian a Jesús. Y citan, dice Colosenses 1:20. Leeremos Colosenses 1:20. Mira, estoy leyendo su propia publicación, sus propios versículos, se contradicen a ellos mismos. ¿Vale? Perdón. ¿Cuál era? Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Vamos con esto y cerramos. Colosenses 1:20. A ver. Nuevo Testamento. Aquí, Colosenses 2:9. 2:20, perdón. Vale. ¿Qué dice Colosenses 2:20? Dice, ustedes han muerto ¿con quién? Con Cristo. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Encima, no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, sino más bien hablan, ¿no?, de que nosotros estamos muertos en Cristo, haciendo ese énfasis, ¿no?, de que ese Cristo resucitado, nosotros los hemos entregado a Él. Y claro, no va a venir nadie que me venga a poner cargas, ¿no?, como la Watchtower, cargas que no solamente van en contra de los mandamientos de Dios, sino van en contra de la misma ética y moral, ¿vale? Por eso aquí en España los testigos de Jehová están conceptualizados como una secta religiosa, destructiva. Y hemos hablado hoy de dos temas muy interesantes. Hemos hablado de las expulsiones. Les he hecho oír, ¿no?, los videos de que ellos promueven en el canal, y vemos ahí prácticamente a padres, ¿no?, que lo echan al hijo, a la hija, a su suerte. Hemos visto sus propios videos de que una mujer anciana le está rogando a su propia hija que, ¿para qué? ¿Qué le está rogando? Para que le conteste el teléfono, por lo menos le conteste el teléfono y le diga, mira, no sé, ¿vale? Y vemos que esto obviamente va en contrario a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el honrar es atenderlos, cuidarlos, amarlos, respetarlos. Porque nosotros como hijos, vuelvo a decir, no somos quienes para juzgar a nuestros propios padres, ¿vale? No. Dios nos manda a que lo amemos. Este sí es un mandamiento eterno de Dios y no las mentiras de la Watchtower. Así que nada, hermanos, muchas gracias por haberme acompañado, y mañana ya voy a dar nuevamente un tema acerca de
la Westover enseña, ¿vale? Y vamos a hacer esta dinámica. Mañana ya si queréis podéis subir mañana, ¿vale? O sea un testigo que suba si quiere ahora. Pero vamos a hacer esta dinámica, ¿vale? ¿Cuál es la dinámica? Es que yo solamente voy a leer sus publicaciones. Solo estoy leyendo, he entrado a su web y estoy leyendo lo que ellos enseñan. Y vemos que lo que ellos enseñan no tiene nada que ver con lo que vendría a ser la palabra de Dios. Hasta ellos mismos se contradicen, ¿vale? Ellos mismos se contradicen. Sus mismos versículos que ellos ponen les dan la contraria. Pero son tan tontos, tan indoctos, tan ignorantes que no se dan cuenta que lo que están cometiendo es prácticamente una herejía, pero ellos no se dan cuenta que no pueden cambiar toda la Biblia. La Biblia, siempre yo les digo, la Biblia se explica sola. Por ejemplo, yo sé que lo vean en el YouTube, ¿vale? El tema del Espíritu Santo. Y yo he leído todo y hemos visto que su misma publicación se ha contradecido. Ellos aceptan en su publicación que Ruach es una palabra hebrea que se traduce como espíritu. Pero mientras tanto, ¿no?, en su Biblia lo dice fuerza activa de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que en su propia web diga que la palabra correcta debería ser espíritu? Pero ¿por qué en su Biblia lo traducen como fuerza activa de Dios? Fácil, ¿por qué? Porque para decir las mentiras que ellos están acostumbrados. Pero como digo, por un lado dice en su web es espíritu y en su Biblia dice fuerza activa de Dios. Y encima dicen que la Biblia que es corrupta es nuestra amada Reina Valera. Pero obviamente sabemos que la más corrupta de las más corruptas son su propia Biblia. ¿Por qué? Porque lo van cambiando descaradamente. Por un lado dicen Ruach espíritu, pero aquí cambiamos a fuerza activa de Dios. Vale. Nada hermanos, muchas bendiciones, gracias por haberme escuchado. Mañana a la misma hora, 10 de la noche, hora de España, voy a buscar las enseñanzas de la Biblia que ellos enseñan. Voy a buscar, hay un librito amarillo, ahora creo que es de otro color, que ellos decían estudios de la Biblia, y hay temas, ¿vale? Y hay temas, y vamos a leer lo que dice, ¿vale? Solamente vamos a leer y vamos a examinar sus mentiras a través de la palabra de Dios. Y no estoy usando la Reina Valera, solo estoy leyendo su propia Biblia. Y su propia Biblia, vuelvo a decir, contradice sus mentiras. Nada, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que, mira, lo único que quiero es una cosa, que me apoyéis, que les des a la pantallita, que compartas estos en vivos, ¿vale? Que compartas con todas las personas que se pueda. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que realmente está siendo engañada por esta secta satánica, y lo que yo quiero es que se salgan de ahí, de esa secta, ¿vale? Nada, muchas bendiciones y gracias por acompañarme. Y mañana, no olvidéis, mañana, ¿vale? A la misma hora, 10 de la noche, hora de España, y vamos a hablar otros temas de los testigos de Satanás. Bendiciones. Mañana voy a hablar de la cruz, voy a buscar la crucifixión de Jesucristo, ¿vale? Y la resurrección de Cristo según la Westover, y vamos a ver lo que dice realmente la Biblia.